20 de septiembre del año 2022, 200 años de la creación del Poder Legislativo peruano. Y hoy día vamos a conversar con el historiador Mauricio Novoa sobre el origen de esa constituyente, sobre el trabajo parlamentario a lo largo del tiempo, sobre la importancia de las tradiciones, de las costumbres en la práctica parlamentaria. 200 años del Parlamento peruano. La plaza, tal como la conocemos, creo que es una extraordinaria manera de entender nuestra historia republicana. Hace 200 años no existía esta plaza, no existía este edificio, no existían, salvo el edificio de la esquina, ninguno de los edificios, ese sí existía, no existía ninguno de los edificios que el peruano hoy ve. Entonces, lo que hace San Martín es, y en sí mismo es sumamente simbólico, es decidir que el Congreso se va a reunir en el lugar de la Universidad de San Marcos, que está ubicada donde está el Congreso. O sea, la constituyente de 1822 arrancó ahí. Ahí. Entonces, eso yo creo que en sí mismo representa la importancia del conocimiento en nuestra vida, en el inicio, en los aurores de nuestra vida republicana, y al mismo tiempo el legado hispánico. Es decir, en 1821 la universidad era una institución asentada, aceptada, prestigiosa, y se concibe como una especie de motor con el cual empezar una república. Entonces tienes tú esta idea que las repúblicas y las naciones y los países y los estados no son construcciones de generación espontánea. Esta misma plaza, que es el lugar y el marco que acompaña a lo que hoy conocemos como el Congreso y el edificio del Congreso, que todo peruano tiene en su retina, en realidad fue el producto de muchísimos cambios paulatinos. Lo de la Plaza de las Tres Virtudes, no solamente para rescatar el mensaje que nos querían comunicar los padres fundadores desde la ubicación misma del Parlamento, sino porque quizás 200 años después algunos de esos mensajes se puedan rescatar. ¿Te animarías a cambiarle de nombre a la plaza? Yo estaría encantado de cambiarle de nombre a la plaza, ¿no? Es un reconocimiento, digamos, de la identidad primigenia de Lima, ¿no? Efectivamente, se llama Plaza de las Tres Virtudes porque aquí convivían el hospital y la iglesia de la Caridad, el local de la institución y uno de los locales de la Universidad de San Marcos. Entonces eran la Caridad, que es el hospital, la Fe, representada en el Tribunal de Santo Oficio, y la Esperanza, que son los estudiantes. Entonces tenía un significado tremendo, ¿no? Hay una profundidad en lo que estas tres instituciones significan y en lo que significan para la vida de cualquier país. La fe, la caridad y la esperanza, digamos, representan ese mundo en donde las virtudes estaban presentes en la vida pública, no solamente como concepto, sino también como símbolo. Y como recordatorio. Y recordatorio, ciertamente. Creo que no nos vendría mal más fe en el Perú. Como decía Basadre, el Perú, y estoy parafraseando, el Perú es algo que no ha terminado de decir ni de manifestar lo que es. O sea, hay una tarea inconclusa ahí, pero hay una promesa de la vida peruana. Creo que la caridad representa, viendo los últimos tiempos, la noción que la política no es la destrucción del otro,
Entonces hay algo que nos dice la caridad sobre esto. No debe ser la destrucción del rival. Una cosa es la contienda política y otra cosa es la destrucción política. Y la esperanza, digamos, representa el futuro del país. Este es un país extraordinario en todo sentido. Este mismo espacio, este edificio, quienes han pasado por este edificio han sido gente extraordinaria, que han dado sus mejores horas al servicio del país, en donde se han discutido temas centrales, temas que nos han definido como país y como república. Y en ese sentido, creo que desde la gran historia peruana, esta fe, esta esperanza y esta caridad, y la idea de la virtud como derrotero del servicio público, nos han dicho y nos continúan diciendo mucho. El Parlamento es una institución que no tenía antecedentes en la esfera pública peruana de 1821. Era algo totalmente desconocido. Es una implantación de algo que no tenía tradición e historia en el mundo peruano y en el mundo hispánico. El mundo político de 1821 estaba organizado por un ejecutivo legislativo fuerte, que era el virrey, y un poder judicial también legislativo, que era la Real Audiencia. El sistema de elecciones en el Perú estaba constreñido a los cabildos, es decir, estaba constreñido al gobierno local. Entonces, un parlamento nacional fue una apuesta importante. Tú en un artículo que escribes hace un año exactamente, a raíz del bicentenario de la República, tú decías, no hay que ser perfecto para ser buenos. Y la coyuntura actual es una coyuntura complicada, en particular políticamente hablando. ¿Cómo resaltar los 200 años del Parlamento peruano? Has mencionado la palabra celebrar. Hay gente que nos mira y dice celebrar en esta coyuntura, con lo que está ocurriendo. ¿Cómo se debe resaltar la existencia del poder legislativo en el Perú, dada la coyuntura actual, dada la historia? Una de las cosas centrales que hay que celebrar y resaltar es esto mismo. Tenemos un parlamento que tiene legitimidad en el contexto político peruano. No se concibe nuestra república sin el parlamento. Eso no era cierto hace 200 años. Entonces, en ese sentido, sí, esta apuesta un poco audaz, yo te diría muy audaz, que se hizo en 1821 y en 1822, hace 200 años, de constituir un Congreso Constituyente para definir cuál iba a ser nuestro modelo de gobierno. Los constituyentes de 1822 apuestan por la república. Y eso en sí, y hoy somos una república. Entonces, en ese sentido, yo te diría, no nos hemos equivocado y hemos estado bien. Es cierto que tuvimos un siglo XIX complicado, pero el mundo también tuvo un siglo XIX complicado. Es cierto que hubieron periodos de anarquía y combates entre caudillos para hacerse de la presidencia. Pero esas guerras entre caudillos no fueron como la guerra civil norteamericana, no fueron una sangría para el país, eran más bien, te diría, facciones políticas armadas. Los derrotados, salvo evidentemente algunas excepciones, no eran fusilados, no eran fusiladas las tropas del otro bando. Más bien, si uno empieza a entender la historia, te das cuenta que los derrotados de hoy después terminan siendo los vencedores de mañana, terminan recolocándose. Hay
hay una comprensión de la política que quizás nos falta profundizar para darnos cuenta de la real dimensión de eso. Y lo mismo en el siglo XX. Nosotros no hemos tenido las tiranías que han existido en el mundo en el siglo XX. Estamos frente al primer presidente del Poder Legislativo en el país, Francisco Javier de Luna Pizarro, que tiene un perfil, por decirlo menos, interesante. Concentraba todas las órdenes de poder, da la trayectoria que había tenido. ¿Qué puede resaltar de Luna Pizarro? Mira, yo creo que lo más interesante es que fue, arequipeño, clérigo, parte de la jerarquía eclesiástica. Arzobispo de Lima. Arzobispo de Lima, arequipeño y arzobispo de Lima. Y es otra vez esta idea, o sea, a mí lo que me gusta mucho de estas figuras en el siglo XIX es que es una sociedad mucho más porosa, ¿no? Hoy día un arzobispo, presidente de una cámara sería inconcebible. Un militar en ejercicio o en actividad, presidente de una cámara sería inconcebible. Creo que el siglo XIX fue un mundo mucho más poroso. ¿Cómo era ser parlamentario en 1822? Mira, lo más cercano a ser un parlamentario en 1822 era ser un regidor en una municipalidad. Eras una persona que vivías en tu casa y que tenías una actividad privada y venías a sesionar al Parlamento. Acá creo que la profesionalización, o sea, otra vez creo que hay que replantear esta diferencia, por ejemplo, entre lo público y lo privado. Tú tenías muchos militares en actividad que eran parlamentarios. Han habido presidentes de la Cámara que eran militares en actividad. Aquí creo que otra vez, por razones que no tienen que ver con la función parlamentaria, hemos terminado artificialmente profesionalizando el Congreso. Y al profesionalizarlo, eso te aleja de tus electores. Mira, yo creo que ni tú ni yo sabemos quiénes son los regidores en los distritos que vivimos. Así debería ser el Parlamento. Y así era. Pero que sabes que puedes recurrir a ellos si tienes un problema.